Bien, buenas tardes. No por azares del destino, para decirlo amablemente, no hay micrófono. Espero, si en algún momento no se escucha bien, les pido que un chiflido o una llamada de atención, algo, ¿no? Pues muy bienvenidos a este diálogo. Si quisiéramos, insisto, si quisiéramos estar de moda, le hubiéramos puesto la invitación conversatorio sí, en torno a la educación y la filosofía. ¿Qué es eso? Y como no sabemos lo que es un conversatorio, además de que se oye bastante feo, preferimos regresar a los orígenes, a los griegos, y entonces nombrarlo como se debe nombrar, diálogo, ¿no? En torno a la educación y la filosofía. Es una pequeña introducción para ya comenzar con el diálogo propiamente dicho, ¿no? La relación entre filosofía y educación es muy vieja. Desde muy temprano, al menos desde Parménides y Heráclito, la filosofía ha tenido una función paidológica o formativa. Esta relación cobra hoy especial importancia, dado que miembros del Observatorio Filosófico de México y de la Asociación Filosófica de México han propuesto que se incluya a la filosofía y a la formación humanística en general en el artículo 3º constitucional. Esta iniciativa, de ser aprobada, todavía tiene que recorrer un buen camino. Implicaría que se enseñaría filosofía en todos los niveles educativos: primaria, secundaria, bachillerato y estudios superiores. En la propuesta se recomienda que todas las materias sean impartidas por profesionales, es decir, por filósofos. Es por ello que es imprescindible que nos preguntemos nuevamente y desde nuestro aquí y ahora por la relación entre filosofía y educación. Preguntas hay muchas y de distinta índole. ¿Qué debemos entender por filosofía? ¿En qué modelo educativo se está pensando? ¿Qué reacciones se esperan del sindicato y de la coordinadora? ¿Qué materias filosóficas para qué nivel? ¿Por qué incluir a la filosofía y no a otros quehaceres profesionales? ¿Qué papel ha de jugar el Colegio de Filosofía, nuestro Colegio de Filosofía, en este proceso? ¿Estamos preparados para enfrentar este reto? Y más aún, ¿debieran crearse quizá especializaciones en la facultad para poder estar preparados para dar clases en todos los niveles? ¿Se puede enseñar filosofía con base en las competencias que hoy están tan en boga? A los colegas que me acompañan no los presentaré en forma, es decir, no cuántos libros pertenecen al SNI, son muy simpáticos, ¿no? Solo diré lo que considero pertinente para esta ocasión. Guillermo Hurtado tiene una larga trayectoria investigando la filosofía que se hace en México. Es miembro del observatorio e impulsor de la iniciativa de incluir a la filosofía en el 3º constitucional. Alberto Constante se ha especializado en los últimos años en el tema o en el área de las redes sociales. Ha publicado varios libros sobre este tema, cuya importancia es fundamental en la actualidad, pues estamos viviendo una verdadera transformación del ser humano. Y finalmente, Carlos Vargas se ha concentrado en el área de propedéutica y método del plan de estudios, sobre todo en el campo de la enseñanza de la filosofía. Esto lo digo para que vean que, además, amigos, pues es gente que sabe del tema, que es de lo que se trata. ¿Cómo vamos a proceder? Le pediría que a Guillermo, que en tanto es impulsor precisamente de esto, nos platique un poco. Después quizá iniciar el diálogo entre nosotros, pero lo fundamental es que participen ustedes. Es decir, que logremos un efectivo diálogo, que es lo que nos hace falta constantemente en la facultad. Y si se fijaron en lo que dije, los directamente involucrados van a ser ustedes. Es decir, muchos de nosotros ya estamos a 3/4 del camino, digámoslo así. ¿Mandé? Bueno, el ataúd por eso viene de negro, Constante, el negro filósofo. Sí, es decir, ustedes están directamente involucrados. Entonces,
involúcrense desde ahora, no solo como estudiantes de filosofía, sino, insisto, como colegio de filosofía, que hemos hecho muy poco, por decirlo amablemente. En realidad no hemos hecho absolutamente nada, pero pues es momento precisamente de que nos informemos, es decir, que se informen y que actuemos en consecuencia. Pues muy bienvenidos. Guillermo, por favor. Muchas gracias, Ricardo. De veras creo que esta es una iniciativa extraordinaria. Hablo muy bien del Seminario de Metafísica, de todos ustedes y de los que están aquí presentes, porque es algo que, como tú dijiste, nos involucra a todos los que estamos aquí, a todos y cada uno, ¿no? A la comunidad, ¿no? Más allá de que seamos alumnos o profesores de la facultad, del instituto, de la UNAM, de la UAM, de donde sea, somos una comunidad y no hemos, desgraciadamente no tenemos la costumbre de reunirnos en comunidad para dialogar y más allá de dialogar, que esa es la base, para tomar decisiones en común, ¿no? como un colectivo que participa en la vida social y política de México, ¿no? Desgraciadamente, desde hace mucho tiempo existe esta idea del filósofo despolitizado. Ajá. El filósofo encerrado, ¿no? en su especialidad, en su cubículo, ¿no? Totalmente desbloqueado ¿no? de todo lo que sucede en la sociedad, ¿no? Cuando trata de salir, inmediatamente se le reprime, ¿no? Sí. Está amarrado por toda una serie de normas, de reglas institucionales, estructurales. Foucault para esto es extraordinario para analizar este caso de cómo se ha dominado y enclaustrado a los filósofos, ¿no? Entonces, es el momento ya de acabar con esto. Lo que sucedió hace unas semanas con el cambio del artículo 3 de la Constitución es importantísimo, realmente importantísimo. No solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, permítame que se lo diga. Yo creo que la Constitución mexicana es la única constitución en el mundo, he estado investigando y no he encontrado, puede ser que por ahí haya alguna constitución que lo tenga, la única constitución que defiende la enseñanza de la filosofía como un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos. Es un derecho, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿No? Bueno, partimos hace 10 años. ¿No? Partimos hace 10 años cuando en el régimen de Felipe Calderón se hizo una reforma de la educación media superior, la llamada RIEMS, donde de repente, de un día para otro, vimos que habían quitado todas las carreras de filosofía. No solo eso, compañeros, habían quitado el área de humanidades entera. La palabra humanidades había desaparecido del proyecto de la reforma de la educación media superior. Tenían 4 áreas, ¿verdad? Eran ciencias matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, historia la dejaban en sociales, español en comunicación, ¿no? Pero el concepto de humanidades había sido eliminado, barrido por completo. Fue ahí que se organiza, pues, como podemos, a las carreras, dando atrancos, ¿no? De una manera, pues, totalmente, pues, sí, espontánea, ¿no? ¿No? Y el Observatorio Filosófico de México, ¿no? Y ahí damos una lucha para que vuelva la filosofía a la educación media superior. Desgraciadamente, no faltaron, incluso aquí, dentro de la comunidad, quienes se opusieron frontalmente a esa lucha del observatorio. Hubo 2 argumentos principales. El primero, ustedes están solamente buscando preservar sus trabajos. ¡Qué mezquindad! ¿No? ¡Qué poca altura! ¿No? Luchar por un trabajo. Bueno, no sé, perdóname, para mí luchar por un trabajo sí es algo importante. Me sumo. Disculpen ustedes. Una cosa, cuidado. Esto se está politizando y el diálogo con el gobierno, con un gobierno que se consideraba ilegítimo por gran parte de los miembros de la comunidad, es peligroso.
se están metiendo en política, van a pactar, van a transar. Un poco esta cosa así, prejuicio que siempre se tiene, que si tú vas y haces política y negocias y logras cosas, entonces ya eres un traidor, ¿no? O sea, las causas no hay que lucharlas, porque si las luchas, entonces pues ya te manchaste, ¿no? Bueno, a pesar de esas objeciones internas, ¿no?, más muchísimas objeciones externas muy poderosas, la SEP se movió muchísimo para detener esto, al grado, por ejemplo, que le pagaron a un conocido integrante del grupo Vuelta, ¿no?, para que escribiera 8 artículos con documentos que solo podían venir de la Secretaría de Educación Pública para desprestigiar el movimiento, ¿no? No tengo por qué ocultar el nombre, Guillermo Sheridan, ¿no? Escritor a sueldo, como todos muy bien sabemos. Y era facultado. Además, bueno, sí. Pero esto de por qué quieren meterlo, en fin, ¿no? O sea, bueno, así fue. Afortunadamente, ¿no?, tuvimos un momento político ahí favorable, ¿no? El presidente no se quiso meter con esto, el secretario tampoco. Hubo mucho apoyo de la comunidad de científica, de la comunidad de humanistas. Todas las facultades apoyaron y logramos cambiar eso. Se echó para atrás, ¿no? Bueno, okay. Sin embargo, ¿no?, esa intentona de quitar la filosofía se mantenía, digamos, desde el fundamento de la política educativa del régimen, o sea, que tiene, por ejemplo, el modelo de las competencias, como el idioma y como la estructura, ¿no?, básica de eso. Digamos como que seguía ahí el riesgo, ¿no? Entonces, en cualquier momento, o sea, nosotros lo que veíamos en el observatorio es que los enemigos de la filosofía habían perdido una batalla, pero en cualquier momento iban a volver a dar. Entonces dijimos, no podemos dejar de estar activos, ¿no? Tenemos que seguir, ¿no?, en un proceso de defensa continua. Sucede entonces algo que pues nunca nos imaginamos, la verdad. O sea, no lo imaginamos. Se hizo en la Ciudad de México, se hizo una constitución. Y entonces, por iniciativas sobre todo de Gabriel Vargas y de José Alfredo Torres, que está aquí presente, dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos meter la filosofía como una de las áreas que la Constitución de la Ciudad de México incorpore como áreas que se tengan que impartir? A ver, ¿por qué es importante que esté esto en la Constitución? Como ya habíamos visto antes, porque mucha gente me ha dicho, ¿para qué la filosofía en la Constitución? Es un sinsentido. No, a ver, ya habíamos visto que el Estado mexicano, que en ese momento estaba gobernado por el PAN, había intentado quitarlo. Sí. Entonces, cuando un bien está en peligro, compañeros, lo que se hace es convertirlo en un derecho. Teníamos un bien en peligro, que es la enseñanza de la filosofía. Y la única manera de protegerlo de estos intereses políticos y económicos es que se convierta en un derecho. En el momento en que ya es un derecho, no puede venir un burócrata, un empresario, ¿no?, un político a querer quitar la filosofía, porque se ha convertido en un derecho. Ese era el proceso natural, ¿no?, de la lucha del observatorio, hacer de la filosofía un derecho para protegerlo en condiciones como las que estábamos viviendo. Alguien decía, bueno, pero entonces, ¿por qué no en otros países la filosofía no es un derecho? Bueno, no sé por qué la filosofía no es un derecho, pero por lo menos en México yo sí te puedo decir por qué es un derecho, porque se tiene que proteger y porque la ley está para eso, para protegerlo. Ay, es que las constituciones no deben ser tan específicas, ¿no? Sí. Ese argumentito de las constituciones no deben ser específicas, bueno, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está el principio universal que dice que las constituciones no deben ser específicas? La Constitución de Estados Unidos nada más, a mí qué me importa la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una tradición constitucional mexicana, ¿no?, que tiene artículos muy largos. El artículo 3º ha ido creciendo. No debería tener 3 líneas. Bueno, no sé qué es lo que tú piensas, qué es lo que se debe hacer. Yo te voy a decir a ti por qué me parece que la filosofía tiene que estar acá, ¿no? Porque hay una razón histórica, objetiva, de que esté ahí reconocida como un derecho. No se pudo lograr que la filosofía en la Constitución por varias razones también. No voy a entrar ya
en mencionar a aquellos colegas de la comunidad que bloquearon ese proceso. Pero viene el cambio del artículo 3 ahora, con el cambio de gobierno, con la cuarta transformación, y ahí sí tuvimos la fortuna de encontrar oídos muy receptivos dentro del Congreso. Por ejemplo, un par de muchachos, diputados, ¿no? Jóvenes, muy jóvenes, estudiantes de filosofía. La diputada más joven del Congreso en este momento en México, ¿cómo se llama? Frida. Es una diputada de Zacatecas. ¿Cómo se llama esta diputada de Estados Unidos? Alejandra Ocasio-Cortez, así han oído hablar de esa ley, ¿no? Que es la más joven del Congreso. Bueno, aquí tenemos a una chica que tiene 23 años, o sea, es de la edad de ustedes, ¿no? Que estudia filosofía en Zacatecas, que es diputada por el PRD en el Congreso. Y ella y otros más, también hay otro compañero de Puebla, en fin, etcétera, entendieron cuál era la razón de esto. Convencieron a los líderes de las bancadas que no querían, ¿no? De repente, o sea, salían con los líderes históricos de la izquierda, nos enteramos que les parecía que era una payasada lo de meter filosofía, pero se logró convencer por medio de razones y por medio de la sensibilización. Entonces, de repente, un día amanecimos con que la Constitución ya se reformó, Ricardo, ya está el artículo 3, están ahorita las leyes secundarias. Exactamente, está lo de las aprobado por los estados y en fin, esto, ¿no? Pero ya está, básicamente la idea es que ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso, como tú dices? O sea, ni en nuestros sueños más guajiros pensamos que no es así, va a ser posible eso, pero ya lo tenemos. Entonces, esto nos abre un horizonte de oportunidades enorme. Es una responsabilidad ahora para nosotros los filósofos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya nada más quiero acabar con una cosa muy pequeña. El tema de este diálogo es filosofía y educación. Y lo que hemos hablado aquí es de rescatar la filosofía dentro del sistema educativo. Esa es la idea. La idea es que haya filosofía a todo lo largo del sistema educativo, ¿no? No tiene que ser necesariamente una materia de filosofía en primaria, no estamos hablando de eso. Pero sí lo que queremos, lo que pensamos, es que la filosofía debe acompañar todo el proceso educativo. ¿Por qué? Porque la idea que está detrás es que la filosofía tiene que acompañar todo el proceso de formación, el proceso de humanización. Y entonces eso de hecho va más allá de la escuela. Claro. Mi posición es que la filosofía tiene que llegar incluso a aquellos que no están escolarizados, a los que están fuera de la escuela. La filosofía debe acompañar a los seres humanos a todo lo largo de su vida. Desde que son críos que están apenas entrando a la escuela, hasta adultos mayores que ya no están en la escuela, pero que de todas maneras, o sea, quisieran o tendrían el derecho, creo yo, ¿no?, de poder reflexionar y de ayudar a que ellos reflexionen sobre grandes preguntas filosóficas. El proceso de formación no acaba a los 10, a los 15, a los 20 años, el proceso de humanización, y esta sería una tesis metafísica, por supuesto que ya estamos entrando en una visión sobre qué es el ser humano, ¿no? No tiene fin, nunca acaba. Hay un manifiesto a favor de esta idea, ¿no?, que el Observatorio Filosófico de México adoptó desde muy temprano, y es el documento de la UNESCO a favor de la filosofía, que se llama la Filosofía Escuela de Libertad. Filosofía Escuela de Libertad es este proyecto de la UNESCO que defiende, ¿no?, la enseñanza, el acompañamiento de la filosofía en todos los niveles de la vida, y no solo a términos escolares, sino extraescolares, ¿no? Entonces, las humanidades digitales, clubs para adultos mayores, espacios ¿no?, de colectividad, ¿no?, como los llamados los faros, en fin, o sea, espacios comunitarios, ¿no?, talleres. Entonces, esa es la idea que está detrás, ¿no? O sea, nosotros pensamos que la filosofía debe ser un acompañante de todo el proceso de formación humana, del proceso de humanización, que es un proyecto que nunca acaba. Y por lo tanto, detrás de esta lucha política por poner la filosofía en el artículo 3, hay una idea filosófica que es la que nos inspira, y es, a fin de cuentas, una idea acerca de qué es el ser humano y cómo se construye a un ser humano.
Muy bien, gracias Guillermo. Quizá antes de darles la palabra a ustedes, es que estoy un poco moderando y el primero que alzó la mano fui yo. Entonces, aunque no lo hayan visto ustedes, pero así fue. Hasta Carlos sí lo vio, entonces no hay problema. No, esta es algo importante todo lo que ha dicho Guillermo. Solo me gustaría destacar una cosa. La idea de querer desterrar o silenciar a la filosofía es tan viejo como Sócrates. Es decir, esto ha sido un proceso continuo a lo largo de la historia y sin embargo en finales del siglo XX, principios del XXI, cuando comienza precisamente el observatorio, este fenómeno de tratar de deshacerse de la filosofía no es un fenómeno que se da en México, sino se da en todo el mundo. Es decir, en Europa, en América Latina, es decir, en todo el mundo hubo este asalto, digámoslo así, a la filosofía, razón por la cual, o es una razón más por la cual felicitarnos precisamente de que esté inscrita literalmente, ¿no?, en nuestra Constitución, porque se vuelve un derecho, como bien has dicho, pero también una obligación, ¿no?, que esto hay que tomarlo en cuenta. Y un derecho que se puede universalizar. Exactamente. O sea, México tendría que ser, perdón que te interrumpa, No, el ejemplo diálogo para todo el mundo. Es el ejemplo para todo el mundo. Así es. Muy bien. Pues, por favor, amigos. Sí, bueno, a ver, déjenme decirles, yo no era muy afecto a esto de poner la filosofía en la Constitución. Porque, digo, evidentemente no hice ninguna lucha, no escribí en contra, sí, siempre he estado muy a favor justamente del observatorio, porque me tocó ver justamente la lucha que llevaron a cabo para volver a poner otra vez a la filosofía en las preparatorias y todo eso, que me parecía alarmante, ¿no? Es decir, de veras, no solamente te quitan un instrumento de trabajo, sino que te quitan la forma de vida. Ese es un problema. La filosofía no es una profesión. No nos quitamos, nosotros debería ser el trajecito de filósofo y lo dejamos en nuestra casa. Vivimos filosóficamente. Si no viven filosóficamente, estás equivocado de planeta. ¿Me explico? Eso es una cosa. Entonces, claro, es una forma de vida la que están cegando, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, a mí me parecía muy importante el que se hubiera hecho este trabajo tan sólido, tan fuerte, una lucha muy, muy severa, ¿sí? Y además que, bueno, se restituyó la filosofía, ¿no? No me gusta mucho la idea y no me sigue gustando la idea. Sí, es cierto, es un derecho, se tiene que hacer, convertir este bien en un derecho en tanto que hay un atentado absolutamente y que ese no acaba aquí, ¿no? Es decir, hay una, digamos, está como buitres, ¿no?, esperando la oportunidad justamente en un momento para chispar. ¿Por qué no me gusta? Porque esto da pie a que no hay que olvidar que nosotros tenemos dos sindicatos que son, sí, bueno, todos lo sabemos, son recontra, sí, absolutamente corruptos, ¿no? Un poco para estar en la tesitura del 4T. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién va a impartir estas clases o estos cursos o este acompañamiento? ¿Quiénes son los que van a hacer? ¿Quiénes son los actores que van de veras a aprender esto? Les cuento una anécdota rápidamente. Sí, yo di muchos años, ¿cómo se llama?, ética en los negocios, algo así más o menos, ética profesional, ¿sí?, en el TEC de Monterrey. Entonces de pronto un día me invitaron para que fuera a dar instrucciones a los profesores. Todos los profesores que estaban dando ética, que daban filosofía, eran exseminaristas, ¿sí? Lo cual ustedes no se pueden imaginar qué cosa tan espantosa. Porque claro, digo, pues es una mezcla ahí, realmente infame, ¿no? ¿Y cómo les erradica uno, ¿sí?, lo teológico de lo filosófico? ¿Cómo lo separa uno? ¿Sí? Esto es un problema. Y claro, no se puede hacer. Ya están formados, más bien maleados, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo pienso que se convierte en una obligación, en un derecho, y como dice Ricardo, una obligación, sí, es decir, el problema es quién va a ser el que va a dar esto. Y otra cosa que me parece mucho más radical, ¿cuál es el objeto de la filosofía? Esto yo lo he hablado en muchas de mis clases, me preocupa mucho profundamente, porque un día estuve estudiando muy a fondo en la metafísica de Aristóteles, el libro 4 de la metafísica, y el libro 4 de la metafísica, de veras, todo el quid del asunto es cuál es el objeto de la filosofía. Todas las ciencias tienen un objeto, todas. ¿Y cuál es el objeto de la filosofía? Enseñar, humanizar. ¿Cuál es? Si no tenemos claro cuál es el objeto de la filosofía, malamente vamos a poder acompañar.
malamente vamos a poder dar una idea de filosofía que de veras acompañe a esta idea de país que no tenemos y esta idea de nación que tampoco tenemos, ¿sí? Entonces se puede tornar en algo que sea una materia que vaya a ser absorbida por dos sindicatos y que finalmente sean los que vayan a hacer una cosa horrorosa con esto. Entonces no solamente es que se vaya a dar una cosa rara, ¿sí? Como eso, por ejemplo, coaching filosófico, ¿no? Que produce un malestar así, estomacal, así. No puedo con eso, no puedo. ¿Sí? Ese acompañamientos filosóficos que, como lo dice Memo, me parece muy bien, pero como lo proclaman, me produce de veras así, casi fiebre, ¿no? ¿Sí? Retiros filosóficos, es decir, son nichos de negocios. ¿Está bien? No lo sé. Creo que no. Creo que eso ya no es lo que estaba diciendo Guillermo, ¿no? Y eso es lo que me preocupa mucho, ¿no? Primero, ¿qué idea de filosofía tenemos? ¿Qué concepto de filosofía? ¿Cuál es el objeto de la filosofía? ¿Y quiénes son los que van a dar o impartir o acompañar esta humanización tan necesaria en una nación como la nuestra? ¿Sí? Por eso digo, no estoy en contra totalmente, pero sí lo pongo en cuestión. Y me preocupa profundamente. No me imagino de veras a los de la CENTE o los del CENTE dando filosofía. De veras que no. Yo voy a una escuela primaria y me asusta. Sobre todo veo cómo llegan los alumnos al primer año de la carrera, ¿no? Es decir, y todos somos víctimas de ese mismo sistema. Nadie ha hecho nada por ese sistema. De veras, lo han malformado, lo han hecho una cosa terrible, ¿no? De veras, cada vez nos hacen más incapaces, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Carlos. Bueno, pues como ya han estado viendo, escuchando también, la problemática es enorme, el reto ha sido también tremendo, pero es loable lo que como gremio filosófico se ha alcanzado. Yo en ese sentido siempre celebro y aprovecho para reconocer la enorme labor que ha hecho el Observatorio Filosófico. Yo creo que dentro de las humanidades, tras el golpe duro que efectivamente en el periodo de Calderón, incluso empezó con Fox, desde luego en la reforma de la educación media superior, yo creo que es el único gremio que ha logrado más o menos conjuntarse, organizarse y tener pues esta avanzada. Menos, ¿no? Y digo más o menos, claro, pero sí, el punto es que, claro, y otras disciplinas, digamos, bueno, todavía andan ahí un poco flotando, digamos. Y se cuelgan quizá, en todo caso, del ejemplo que pudo hacer esto. Yo comparto además con Alberto la duda del quién va, digamos, ya como agente, propiamente dicho, ¿no? Pues a impartir estos cursos de filosofía en la educación básica. Nos dejan en una tarea tremenda. Y de hecho la incorporación agarra prácticamente a todas las universidades del país, pues un poco de sorpresa, porque no hemos pensado efectivamente en unas alternativas diferentes a la de la investigación y la docencia, que esas siguen siendo sí o sí en prácticamente todas las universidades, ¿no? Las salidas profesionales de un filósofo. Entonces claro, cuando de pronto por ley, como derecho del pueblo, pero evidentemente como una obligación profesional del que está dedicado a esto, tiene que ir a otros ámbitos, claro, pues entonces tenemos que repensar con urgencia y cómo nos vamos a ir adecuando. Y eso es tremendamente difícil. Eso es algo que nos está colocando en la coyuntura de manera hiperurgente. Y en ese sentido, insisto, comparto la duda de Alberto. Ese quién es un quién que cada vez se oriente, además, ¿no? Totalmente. Perdón, nada más un paréntesis. Recuerden que hay más de 17 o casi 20 universidades que están en quiebra, en quiebra. Además, claro. Es decir, hay muchos profesores que ya no van a poder dar clases, que se van a cerrar las universidades, pero no hay dinero. No hay dinero. No puedo creer eso. Me siento de veras en el infierno, ¿no? Sí. El quién se acrecienta, entonces todavía más, ¿no? Se pone más grave la cuestión. Y también la cuestión de todo esto que ha ocurrido, a mí siempre me ha intrigado, y es una cosa que le pude decir en algún momento a Gabriel Vargas Lozano. También lo he platicado con José Alfredo aquí presente, ¿no? José Alfredo Torres. Es que claro, el hecho de que hayan sacado a la filosofía de la educación media, pues un poco habla precisamente del desempeño filosófico en niveles no superiores. O sea, de hecho, sale de los planes de estudio y un grueso de la población mexicana, pues un poco
Dice, pues sí, es una pena, ¿no? Qué Y bueno, claro, ¿no? Qué bueno, ¿no? O sea, Qué bueno. ya no tengo que leer a Kant o que me hablen de Kant, ¿no? Digamos. Mis hijos ya no se van a morir de hambre, ¿no? Y claro, y por otro lado pasan fenómenos rarísimos tales como que de pronto, hace 10 años hubo una super oleada de estudios de filosofía, es decir, gente que quiere estudiar filosofía. Ese fenómeno está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Argentina, que hay una crecida en la matrícula de gente que quiere estudiar filosofía, ¿no? En Barcelona parece que está ocurriendo más o menos lo mismo. Y bueno, y acá, como dice Memo, bueno, pues tenemos ya incluso a la filosofía en la ley. Bueno, entonces el sentido de todo esto es también qué papel juega el filósofo precisamente ante esta sociedad en la que nos estamos enfrentando. ¿Vamos a ser solo investigadores, solo profesores? ¿O tenemos que emplear ese registro? Tenemos que encontrar otros mecanismos. A veces he pensado, por ejemplo, que una salida muy sugerente, muy importante, muy interesante es... El propio Alberto la está llevando a cabo ahora. Por ejemplo, reflexionar acerca de la tecnología, de la internet, de las redes sociales, es decir, del mundo que de hecho nos está interpelando, nos está exigiendo que lo pensemos. Y en ese pensarlo teóricamente, pues también hay una intervención en procesos que de facto están ocurriendo y hay una interconexión también con otros estudios. Ahí hay otras posibilidades que coafilósofos tenemos que empezar a abrir y cultivar y en el mejor de los casos también tratar de vincularla a los procesos formativos de la educación básica, porque esa educación básica, primaria, secundaria, también está adentrándose en esos temas, por ejemplo. Y esto nos lleva obviamente a pensar naturalmente el sentido mismo de esto que llamamos educación, ¿sí? Guillermo planteaba la idea de que la filosofía acompañe a los seres humanos para formarlos, para humanizarlos. Eso... digamos, en principio, creo que estoy de acuerdo con Guillermo. Me cuesta mucho trabajo pensar que tal vez no sean humanos entonces a esos a los que vamos a formar, ¿no? ¿En qué sentido es esta idea de formación? Hay que irlo precisando un poco más. Porque de hecho, claro que hay humanos que están todo el tiempo en Twitter, que están todo el tiempo en Facebook, que están todo el tiempo en Instagram o en la red social que más les guste. Y en ese sentido, tenemos que pensar esas categorías otra vez y también replantear el papel de la filosofía en relación con otros saberes. Porque sin duda que si algo hacemos los humanos, claramente cualquier actividad tiende a tener la huella de lo humano en todo caso, igual que el ejercicio filosófico. Quizá no sea la única, la filosofía, la que humaniza. En realidad, el despliegue de lo humano está allí, desde luego, ¿no? Entonces tenemos ahí que replantear estos términos también. Es decir, sí necesitamos esta reflexión desde la metafísica, me parece, y que naturalmente trate, digamos, de irse compartiendo con otros ámbitos, con otras áreas del quehacer filosófico, ¿no? Por lo pronto, por favor. Sí, claro. Por favor. Sí, como comentarios a lo que ustedes dijeron. Yo veo aquí dos campos de temas, de problemas. El primero es, retomando lo que tú decías al final, es como, y que tú también lo señalabas, como de la definición, ¿no? Filosófica de eso, ¿no? Como filósofos no podemos dejar de reflexionar, ¿no? ¿Qué va involucrado? ¿A qué va, ¿no? Todo esto de la enseñanza de la filosofía, de que la filosofía esté en nosotros. Eso tenemos que hacerlo nosotros, no lo van a hacer otros, lo vamos a hacer nosotros. Lo tenemos que hacer y a la manera en la que nosotros lo hacemos, ¿no? Esta manera filosófica, permanentemente crítica, ¿no? Que interroga, que se resiste, argumentativa, que se resiste a encajonar, no queremos que la filosofía se encajone de una manera. Estamos aquí, pues, continuando la tradición milenaria de filosofía. Entonces, eso es muy importante, eso lo tenemos que hacer. Por otra parte está el aspecto político. Bueno, la reforma del artículo 3 nos empuja a tomar una definición política, es decir, a organizarnos políticamente. ¿Por qué? Porque hay problemas inmediatamente. Eso que tú señalas bueno, ¿y ahora quién va a enseñar filosofía? No, lo hemos pensado en el observatorio, nos preocupa muchísimo, ¿no? Nosotros también, desde siempre hemos dicho, las materias filosóficas las tienen que enseñar filósofos. Y cuando vamos y decimos eso, las autoridades dicen, pero es que no hay filósofos. Y pues sí, es cierto. Pero es que les pagan $2. Claro. Yo no soy filósofo, ¿no? Sí. Este país tiene un extraordinario déficit de filósofos. Sí. Yo de repente digo, estudias filosofía, pues,
hay muchos... No, este país necesitaría 5, 10, 20, 30 veces más filósofos que los que tiene en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice Alberto, pues ni siquiera dinero, se están cerrando las universidades. Bueno, entonces para eso tenemos que organizarnos políticamente. Entonces, podemos exigirle al gobierno. A ver, ustedes se acaba de poner, ¿no?, en el artículo 3 que se debe enseñar filosofía. No se va a poder cumplir ese requisito, esa obligación, si no hay suficientes filósofos que cumplan con eso. Exactamente. Entonces, eso pues, es la bandera que tenemos en este momento para exigir al gobierno y a la sociedad que se multipliquen las escuelas de filosofía. Se tienen que multiplicar, ¿no? Tiene que ser yo siempre he pensado que tendría que ser una especie como de cruzada, ¿no? En la que de repente tendríamos que abrir universidades, facultades, en el momento en que salgan los alumnos de la carrera, que se vayan a formar otros filósofos. O sea, tendríamos que pensar de esa manera, ¿no? O sea, que México necesita 10, 20, 30 más filósofos que los que tenemos, bien formados, por supuesto, como filósofos, ¿no?, para poder cumplir con ese objetivo. Pero eso requiere la organización política, porque si no nos organizamos políticamente, entonces sí vamos a dejar que otras fuerzas, como por ejemplo las fuerzas del sindicato, o fuerzas incluso dentro del López Obradorismo, que quisieran aprovecharse de esta ventana para meter aquí formación ideológica en vez de formación filosófica, nos ganaron el mandado. Entonces, eso solo se va a poder hacer si nos organizamos políticamente. Y ya un único punto. Esta facultad, este colegio de filosofía, es el más importante de México y del mundo de habla hispana. Tiene por eso una responsabilidad muy grande. Está llamado al liderazgo. Esta facultad, este colegio, estamos llamados al liderazgo. Si nosotros no asumimos ese liderazgo intelectual, moral, político, le estaremos fallando al resto de la sociedad y nos estaremos fallando a nosotros mismos, a nuestros maestros. Entonces, ¿qué es lo que urge, me parece? Que se constituya una asamblea política que tome cartas en este asunto, integrada por supuesto por profesores, por estudiantes, ¿no?, con una agenda bien definida, y que se ponga al frente de un movimiento nacional que se responsabilice y que se encargue del gran reto que significa la reforma del artículo 3. Entonces, yo por ejemplo les podría decir, yo estoy viendo aquí, ¿no?, la semilla de lo que podría ser esa conformación, esa asamblea, ¿no? Están ustedes, que son los profesores, yo soy del instituto, soy profesor de acá, es mi facultad, yo aquí estudié, ¿no? Yo soy el primero en reconocer que ese liderazgo lo tiene la facultad, no lo tiene ninguna otra institución, ¿no? Y que de manera democrática, académica y sobre todo filosófica, porque no puede ser de otra manera, filosófica, haga las propuestas, tome las decisiones y convoque al resto de la comunidad filosófica a hacerlo. Yo creo que el resto de la comunidad está esperando a que aquí se tomen esas decisiones y se tome ese estandarte. Muy bien. Sí. Bien, bueno, es que me gustaría que comenzáramos a dialogar. Seguramente tienen ustedes muchos comentarios, preguntas, quizás hasta sugerencias, de manera que les pediría, si vas tomando, ¿no?, les pediría que alzara la mano, no aquel que quiere intervenir. Muy bien. ¿Les parece que tomemos, por Sí. favor, Roberto? Mire, discúlpenme que voy a meter cuchara aquí. Me parece muy bien, sí, me parece muy bien todo lo que están, incluso las propuestas y todo eso. Hay un problema muy grave que me parece que toca fondo y que es un problema muy viejo. Es un problema que ya ofrecía propio Platón. Si nosotros somos un poco juiciosos, veremos que ya se ofrecía ese problema, ¿no? Es decir, de pronto tenemos el Protágoras, y el Protágoras es un sujeto que parece filósofo, habla como filósofo, se desarrolla como filósofo, pero es sofista. Después tenemos la Apología, y en la Apología hay un sujeto que parece sofista, habla como sofista, es acusado como sofista, pero es filósofo. Este es un problema gravísimo que atraviesa toda la historia de la filosofía. Hoy, mucho más que nunca. ¿Quién es filósofo y quién es sofista?
¿Me explico? Ese es un problema. No es una cuestión simplemente más lo que llama la atención es que tenemos que pensar cuál es el objeto de la filosofía. Es decir, no estoy hablando de las filosofías, el objeto de la filosofía o del quehacer filosófico. ¿Cuál es el objeto? ¿Sí? Ya sabemos que podemos dividirlos en distintas ramas, pero ok, ¿cuál es el objeto de la filosofía? Es una pregunta. Es decir, por ejemplo, les puedo decir ahorita que Casire de pronto dice, hay un momento en que está en Davos y está horrorizado absolutamente porque está la guerra, se terminó, y dice, es que la Primera Guerra Mundial fue por una mala metafísica. No les escasea razón, ¿eh? Es decir, de veras. Es decir, a un tipo como ese, de que es ese nivel, hombre, hay que tenerle respeto y hay que empezar a pensar si de veras esa mala metafísica no es una mala metafísica que está ahorita enseñoreándose y que es lo que justamente se puede atravesar en nuestras buenas intenciones. Como decía ya el Dante, ¿no? De buenas intenciones está plagado el camino al infierno, ¿sí? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Quién es filósofo? ¿Qué es el objeto de la filosofía? ¿Cuál es el tema de la filosofía? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Lo que decía Memo me parece muy bien. Nuestros actos tienen que ser políticos. Todos nuestros actos son políticos. Lo queramos o no, somos políticos. Y que queramos, que no haya una praxis política es otra cosa. Pero que tiene que haber una praxis política porque es un territorio de sobrevivencia de la filosofía y de nuestro propio ser. Sí. Sí, la pregunta que se hace, Alberto, ¿cuál es el objeto de la filosofía? Creo que no tiene respuesta. Es decir, no hay un objeto o si lo quieren ver ustedes desde otra perspectiva, un poco pensando en lo que decías, ¿no? No hay objeto propiamente dicho, sino filosofía es vida. Pues, y en ese sentido, no hay una separación, digámoslo así, muy moderna de sujeto y objeto, en donde bueno, yo tengo mis moléculas ahí, ¿sí? Y las puedo observar y puedo hacer cosas con ellas y demás. No, lo que sucede es que lo que hace la filosofía es quizá no tanto humanizar al ser humano, porque eso implicaría, bueno, entonces, antes que somos, ¿no? Algo distinto, digámoslo así, sino Sócrates diferenciaba, ¿no?, entre vivir y vivir bien, ¿no? Entonces quizá lo que perseguiría la filosofía es el bien, la bondad, ¿no? La belleza, la verdad estoy pensando obviamente en términos platónicos, ¿no? Desde que me acuerdo, y ya tiene algún tiempo, siempre nos quejamos de que no hay comunidad filosófica, de que hay que no tenemos vida colegiada. Siempre, desde siempre hemos dicho eso. Lo que sucede es que no se puede resolver. Es decir, no es cuestión de decir, bueno, pues entonces hagamos una asamblea, ¿sí? Y entonces nos constituimos y yo qué sé. Un ejemplo de vida colegiada es lo que estamos viviendo en este instante. Esto es vida colegiada, en donde tenemos un tema en común, un tema que nos mueve, un tema que nos preocupa, ¿sí? Un tema que nos toca de manera directa, ¿sí? Y este es el único modo de comenzar a tener una vida colegiada. No es por ¿cómo se llama? Por dedazo, digamos así, ¿no? A partir de, o decreto, ¿no? A partir de hoy hay vida colegiada. Así como, bueno, no, mejor no me meto en ejemplo. Sí, ya iba a comenzar a hacer política, pero eso comienzo mañana. Sí, tenemos que distinguir muy claramente entre difusión y divulgación. Sí. Lo que hemos hecho siempre con la filosofía es difundirla. Divulgarla prácticamente nadie. Ahí el área de la ciencia natural, ¿sí?, ha hecho cosas fantásticas, increíbles, maravillosas. Ha acercado precisamente la ciencia natural prácticamente a todo mundo. Vean ustedes la
tele, radio, lo que ustedes quieran, ¿no? Además tiene los instrumentos y tiene los experimentos y todo, ¿no? Y es como mágico, ¿no? Aquí, ¿cómo hacemos aparecer el ser? Bueno, sí, así. El ser no es un ente. El ser lo es siempre de un ente. Exacto. Guillermo, ¿quieres? ¿Puedo decir dos Sí, por cosas? favor. Dos comentarios sobre lo que ha dicho ahora, ¿no? Como para ir así avanzando y cosas que está la cuestión de la preocupación de Alberto, ¿no? Del sofista. Y es una preocupación que, claro, cuando uno se arroja al campo de la política, parece que todo está, que aparece, siempre está ahí la preocupación, puede estar aquí en la facultad. Pero cuando uno se avienta y va para allá, ese peligro es más, y yo lo entiendo. Entonces, a ver, creo que estamos llamados a dos cosas. Una es a la organización política. Yo creo que parece como que hay una especie como de consenso, veo así, ¿no? Tenemos que hacerlo. Pero también a otra cosa distinta, ¿no? Que también es una especie, como diría, como de cuidado, de gestión, ¿no? Cuidado de decir como colectivo, ¿no? Que tiene que ver con que aunque en esa carrera, en la política, no nos perdamos, ¿no? Y que al contrario, que nos encontremos. Eso creo que tiene que ver, y aquí toco con lo que decías de comunidad. A ver, una cosa es una asamblea y otra cosa es una comunidad. Claro. No, son cosas totalmente distintas. Querríamos una comunidad, eso es lo que de veras queremos. Querríamos que fuera una asamblea, la asamblea de una comunidad, no una asamblea sin comunidad, ¿no? Totalmente. Eso también tiene que ver con ese cuidado, ¿no? Entonces, por supuesto que los retos que tenemos enfrente son retos que nos generan pues cierta inquietud, ¿no? Es normal, ¿no? Y eso nos obliga también a que cada paso que demos lo hagamos muy bien pensado, ¿no? Sin correr demasiados riesgos, cuidando que se preserve, ¿no? Eso por lo que hemos luchado tanto, que es la filosofía, ¿no? Entendida más allá de eso que nos une a todos, que es como los valores que nos definen, o sea, como individuos y como comunidad. Entonces es cierto, sí, o sea, es peligroso. Yo creo que lo resumiría en eso. Hay peligros enfrente, ¿no? Pero creo que eso no debe hacernos quedarnos, no, regresar, ¿no? Encerrarnos, sino más bien ver que esto se haga con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, hace un rato dije de manera muy irresponsable, que hagamos una asamblea y todo eso, ¿no? Entonces, me dejé llevar quizá por la emoción. A mí me encanta eso de hacer asambleas y ¿no? Vamos a transformar y todo eso. Vamos a tomar presidencia de la República. Vamos al Palacio Nacional ahora. Pues ahora nos vamos terminando el diálogo. No, pero claro, nosotros tenemos que hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, tenemos que hacerlo de otra manera. Y fíjense que creo que han ido saliendo cosas, ¿no? Sí. Han ido saliendo tareas particulares, modestas. Puedes decir, bueno, o sea, aquí, compañero, los quiero invitar a que vayamos a hacer. Eso es una tarea que tiene o sea, que es un experimento, que es una experiencia. Eso conforma comunidad. Claro. O sea, si fueran 10 compañeros contigo, ¿no? Y lo hicieran, eso ya sería formar una comunidad solo de otro tipo, también, una comunidad humana. Yo creo que la misión, o sea, que siempre hemos tenido es que haya una comunidad humana en esta facultad, ¿no? Y en este colegio. Lo tenemos que ir construyendo con pequeñas tareas. Pero eso no debe hacernos perder de vista el objetivo más ambicioso, que es ese objetivo político, y que solo se lograría si pudiéramos, en verdad, hacer una asamblea, sí, una asamblea que pudiera llevar la voz de esta comunidad, no sino de esta comunidad, a la Secretaría de Educación Pública, al Congreso, a la Presidencia de la República. Y entonces hay que hablar con la autoridad, ¿no? Con la autoridad de la seriedad filosófica, del rigor filosófico, ¿no? De la disciplina filosófica,
pero también, ¿no? levantando la voz para hacernos escuchar y para exigir y para transformar. Yo quisiera agregar, y aprovechando lo que va diciendo Guillermo ahora, lo cual conecta un poco con lo que ya comentaba José Alfredo hace rato, es decir, es verdad que en todo esto que está ocurriendo hay un movimiento político aparte o en simultáneo o en paralelo que lo académico. Lo decía José Alfredo también de una manera muy puntual, ¿no? Como que la avanzada política de hecho ya ha logrado justamente lo que Guillermo nos ha contado, ¿no? La inserción del artículo 3º, y eso es algo digno de celebrarse sin duda. Pero también hay que recordar y hay que asumirlo, me parece. La parte académica no es que no haya empezado, creo que sí ha empezado, y de hecho conecto con lo que decías de las comunidades, porque por diversos pequeños grupos si quieren, ¿no? Pero sí que hay reflexiones, ha habido coloquios, ha habido congresos, libros, artículos, como que por todos lados ha hecho agua un poco la cuestión, está exactamente. Lo que pasa es que a pesar que somos pocos filósofos, somos muchos filósofos en este país, sorprendentemente. Tenemos una planta de filósofos ya como profesionales y como estudiantes además, muy grande, es la más grande de todo habla hispana, en serio. Y aún así no somos suficientes. ¿Sí? Pero a pesar de eso, lo que quiero decir con esto es que, claro, la parte académica es más lenta que la parte política. Pero eso es propio de nuestra disciplina, de nuestro quehacer. Porque no acabamos, evidentemente, de estar en un único punto de acuerdo, ¿no? Es decir, planteamos una idea de filosofía, no, tal vez no solo debe ser una, deben ser varias. Pero, no, yo creo que debe ser de este modo. Y entonces, claro, abrimos el foro y tendemos a generar estas ideas diversas que nos llevan tiempo. Creo que sí. Entonces, claro, la parte académica, la parte de la reflexión es más sosegada, es más pausada, muy como nos han enseñado que es la filosofía, se debe tener el tiempo para pensar. Claro, pero lo político no surge. No puede ser demasiado. No, yo sé, yo lo entiendo, pero y eso es el tema, ¿no? Que por un lado hay que ser conscientes de que no debemos dilatarnos tanto al tiempo de que hay que asumir que ese es el propio modo en el que se trabaja, desde luego. Pero lo político, claro, va más rápido, desde luego, ¿no? Perdón, Guillermo. Quise hacer una analogía, ¿no? Es como, de repente estaba pensando que es como si el observatorio filosófico, que somos 10 gatos, ¿no? De repente fuera un comando que conquista, o sea, todo un territorio muy grande. Entonces llega la noticia, no, pues que este comando ya ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con todo eso que tenemos ahí? Pues eso ya, o sea, el observatorio ya hizo su tarea, ¿no? O sea, los agarramos por sorpresa, nos metimos ahí, capturamos, como la toma del Palacio de Invierno un poco, ¿no? Un poco, o sea, así, de repente llegamos, ¿no? Y ahora tiene que venir el resto de la comunidad organizada. Sí. Y bueno, yo creo que ahí el observatorio, pues, vamos a hacer uno entre otros, ¿no? Para poder hacer esto. Y yo, perdónenme, yo quiero insistir en esto, ¿no? Tiene que salir de aquí, ¿no? Son ustedes, ¿no? Los profesores de la facultad, del Colegio de Filosofía, quienes creo yo, perdónenme que les aviente esta responsabilidad, que tienen esa responsabilidad, pero además creo yo, y lo digo con plena convicción, son los mejores para poder hacerlo, o sea, tienen ese, o sea, Perdón, y justo creo que de hecho sí, colegas del propio Colegio de Filosofía ya han empezado, ahí van. Sí, ahí vienen los refuerzos más lento, pero ahí van, ciertamente. Y creo que el hecho mismo de que hayan tenido esta avanzada, bueno, evidentemente va a ir haciendo que paulatinamente se sume. Ahí vamos, claro, ¿no? Y ese es el asunto, que la filosofía no va tan rápido, porque si no, en efecto, pasan estas cosas largas. Peligros, claro. El otro día vi unos papelitos pegados afuera del aula que hablaban de coaching hermenéutico. ¡Wow! Dije, órale. A mí me da por teléfono. ¿Nos puedes hacer un coaching filosófico con Heidegger? Sí, cómo no. Sí, Y luego con 10 Heidegger. minutos, ¿no? Claro, sí. Claro, pero bueno, aparte de todo, pero por otro lado hay unas avanzadas muy interesantes de aplicaciones filosóficas, gente que se está metiendo a hacer talleres en hospitales, ¿no? Hay un profesor del colegio que está trabajando con gente que tiene autismo, que tiene algunas afecciones mentales, y claro, está encontrando que con la filosofía hay un camino que se está abriendo que ninguna otra disciplina ha logrado, y lo hace con rigor, con método, claro, no tiene los reflectores, ¿no? Como
como la filosofía para niños que está en todos lados hoy en día, por supuesto, ¿no? Y algunos sectores incluso de ese de qué hacer también tienen su buen trabajo bien estructurado, digamos, ¿no? Entonces ahí están, hay caminos que se van andando, ¿no? Que desde luego que no vamos como en bola y en montón, que sería como lo deseable quizá, ¿no? Pero sí se está llevando a cabo. Y una cosa más que tenía que ver con lo que decía Luis hace un momento, y Luis también, me parece que sí es muy importante de pronto en efecto notar, ¿no? que hay esfuerzos de otras disciplinas que podemos utilizar bastante bien. Y en el asunto de la filosofía o el filosofar o las filosofías, es que justamente en nuestra facultad se nos fomenta sobre todo los contenidos teóricos. En una clase hace muy poco les planteaba, nosotros, a diferencia, por ejemplo, el quehacer científico, no vamos enseñando por temas. Es decir, podría haber un área de teoría de la relatividad y ahí meten a un montón de científicos que hablan sobre eso, ¿no? Físicos quizá, concretamente. O hablan, por ejemplo, de genotipos celulares, etc. O sea, son más temáticos. En ciencias casi no vamos a encontrar algo así como clase de Newton. ¿Me explico? Nosotros sintetizamos los saberes para transmitirlos y ese es el modo en el que de hecho nos hemos aprendido la tradición y durante muchos siglos se ha trabajado así, sintetizando las teorías en los apellidos. Nosotros enseñamos casi como refiriendo y sintetizando todo con el apellido del autor, ¿no? ¿Qué trabajas? Kant. Ah, ok. Kant, ¿qué? O sea, es decir, el personaje, el recorrido de la planta. Pues claro que no. O sea, sintetizamos en el apellido la teoría. No nos vamos por tema, nos vamos por autor. Y abordamos diferentes aspectos del autor, naturalmente, ¿no? Y entonces, claro, estamos más acostumbrados a los contenidos teóricos, temáticos, ¿no? Que históricamente además se organizan. Y de manera implícita se nos enseñan las, permítanme llamarlas así, habilidades del ejercicio del filosofar. Argumentar, notar contradicciones, notar cuando se trata de algún tipo de jiribilla teórica. Es decir, la herramienta filosófica, digámoslo así, la dejamos como implícita. Y por eso de pronto cuando salimos al mundo a enseñar filosofía un poco, nos acordamos no solo de lo que dijo Platón, sino de cómo lo dijo. ¿Sí? Y ese cómo es lo que establece el proceso metodológico, es la cosa en la que me interesa mucho hincar el diente. Porque siendo implícita, de pronto salimos creyendo que no sabemos comunicar filosofía. De hecho, sí sabemos. Lo que pasa es que no lo tenemos tan claramente asumido, tan a la vista, digámoslo así, ¿no? Entonces ahí hay ese trabajo, naturalmente, que cabe hacer explícito, resaltar, máxime que ahora nos enfrentamos a la necesidad de pensar cómo se integrará la filosofía en otros espacios. Y estas mismas estrategias sirven para estos pequeños esfuerzos, pequeños grandes esfuerzos como el que nos estás invitando, ¿no? Porque claro, cuando tú te enfrentas allá al mundo, afuera, la facultad es una luna de miel eterna, siempre lo he dicho, ¿no? Pero más allá de las lindes de CU, el mundo puede ser muy cruel para los filósofos, ¿no? Claro, y entonces de pronto no encuentras eco y tú estás muy emocionado porque lo que has descubierto de Hegel nadie más lo ha acabado de comprender, pero allá afuera parece que no es relevante. Sí. Pero podemos hablar de ello y tratar de contagiarlo. A mí el verbo que me gusta es el contagio. Contagiar. Si les parece, podríamos abrir una segunda ronda, digámoslo así, de participación. 1, 2, 3. Ok, 3, ok. Por favor, sí. Isabel. Bueno, en esta tarea del observatorio, en el Congreso, con los representantes de distintos estados, ha habido comentarios adversos a la filosofía, incluso seguramente que son curas disfrazados de filósofos. Malditos. Mira, con que sean políticos, ya con eso. Por ejemplo, cuando se estaba dando el debate para incluir la filosofía en el artículo 3, Pablo Gómez dijo que eso no, porque la filosofía era metafísica y memorística. O sea, metafísica, más allá de lo físico, más allá de la realidad. Porque no sabe nada. Bueno, independientemente de que sepa o no sepa, ahí hay una imagen de la filosofía, sí, claro. Que ¿de dónde proviene? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Proviene de las clases de filosofía?
Ojalá que no. Claro que proviene de las clases de filosofía. Bueno, quién sabe. Sí, porque si no, ¿cómo va a decir, oye, es memorística también, decía, memorística? Se imparten los filósofos, se imparten los libros de texto de la filosofía y se tienen que procesar de acuerdo con la mía en un examen. La pregunta de Pablo Gómez era, bueno, ¿por qué vamos a incluir la filosofía? Socialmente, políticamente, ¿cómo nos va a ayudar la filosofía que esté en el artículo 3? ¿Qué hacemos frente a esa opinión? Pues lo hubiéramos invitado a tomar unas clases. Por eso, cambiar el tipo de clases que se imparten o la manera en que se forma el filósofo para dar clases. Hacer un diplomado sobre filosofía para niños para que esto sea una orientación, un rumbo que la Secretaría de Educación Pública tome e implemente en el nivel básico. La divulgación, no hay divulgación, como se ha dicho aquí. Entonces, estos son problemas que se tienen que atender de una manera urgente, sin tanta especulación. Formar comités, digamos, y vamos a resolver en este comité qué filosofía para niños se va a impartir en el nivel básico. En otro comité, bueno, ¿por qué ha sido la enseñanza de la filosofía tan denostada, tan censurada? ¿Qué pasa en la enseñanza de la filosofía en la formación de los filósofos dentro de la facultad? O sea, siendo más concretos. Y esto puede llevar a un diálogo con los que toman las decisiones, que tienen que vivir el rumbo de la filosofía, que son los políticos. Porque si no, nunca vamos a estar en esa fusión. No quiero decir, sí ha habido paralelismo. Por un lado está la política que dicta el destino de la filosofía y por otro lado está la academia que dicta lo institucional para la enseñanza de la filosofía. O sea, debemos de hacer una función. En un mismo crisol deben de estar ambas cosas. Porque si no, no vamos a resolver problemas como el hecho de que haya abogados, o historiadores o psicólogos impartiendo filosofía. Eso no se va a poder solucionar desde una enseñanza de la filosofía, desde una mesa de debate de la enseñanza de la filosofía, sino que en sus manos está, en los políticos, que hagan un esfuerzo, se les tiene que exigir, ¿verdad? Porque los políticos, si no se sienten presionados, no van a hacer nada. Eso lo hemos experimentado. Y nosotros no estamos haciendo nada para que los políticos cambien su decisión acerca de las soluciones a estos problemas, que ni siquiera están dando soluciones, ¿no? Entonces, sí es importante hacer algo en común dentro de este espacio de la academia y de la política en favor de la filosofía, que todavía no se hace suficientemente. Y muy bien tiene razón Guillermo, sí, no podemos hacerlo todo. Se necesita este refuerzo que nos apoye y que dé un golpe contundente en contra de los que están a marginar o eliminar a la filosofía, porque en efecto sigue siendo un riesgo. Todavía. O sea, sí, claro. No sabemos qué va a pasar. Estamos batallando para que no pase, pero el ambiente es antifilosófico. Incluso en la SEP hoy en día. El secretario de la SEP no tiene mucha simpatía por filosofía. No nada más él, sino varios políticos y todos los tecnócratas intermedios. O sea, la SEP está manejada por un grupo de tecnócratas que han estado ahí sección tras sección, que son los que toman las decisiones. Los secretarios van y vienen, ¿no? O sea, es una cosa política. Ahí está ese grupo. Sí, es la operación real. La burocracia, esa es la que todavía está ahí y es peligrosa. Sí, y puede venir un golpe semejante al del 2008. Además, entender otra de las cosas, por ejemplo, yo pienso, estamos sometidos a toda la eficiencia terminal, a la productividad, etcétera, etcétera. Sí, de veras, uno que se pone a escribir un libro, y bueno, pues aquí los varios profesores que están aquí les podrían decir que se tardan 2 o 3 años, ¿no? Y si nadie está escribiendo corcholatas, ¿no? Es decir, de veras se tarda muchísimo. Y claro, y todo el SNI, todos los sistemas de calificación que están poniendo, nos están exigiendo productividad. Entonces, la productividad es sobre las rodillas, ¿no? Al final de cuentas. Pues claro, es una cosa viciosa, terrible, que sí, solamente te puedes salir del SNI, pero bueno, estás de todos modos aquí mismo en la facultad, pues estás sometido a una serie de presiones, ¿no? Evaluaciones, esto, evaluación, lo otro, evaluación. 3 o 4 evaluaciones al año. ¿Qué vamos a hacer? O doy clases, o investigo, o de plano me abandono y me voy con una fulana para ya seguir viviendo. Ya, sí, ya, ¿no?
Es un horror eso, ¿no? Es un horror. Es decir, claro, ese eficientismo nos está cocinando también. Claro. ¿Sí? A ver, es lo que nos... El problema fue Es un instrumento de dominación. Claro. Exactamente. Como dice el Peje, ¿no? Así, digo, yo no soy muy favorable del Peje, pero bueno. Pero como decía el Peje, ¿no? Sí, de veras, Salinas de Gortari fue el que prostituyó a la academia, a los intelectuales y a toda la gente más o menos de cierto nivel. Es decir, les metió el SNI, les metió los premios y qué sé qué. Órale, y todos estamos amenazados con eso. Todos estamos amenazados. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Sí. Pues diario. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, todo esto vino a los humanistas nos vino a molar. Sí, sí. Es un modelo que beneficia evidentemente a otro tipo de personas que hacen investigación científica, que son los científicos. Estamos viviendo en este momento una rebelión de la mafia de los científicos en contra del gobierno de López Obrador. Dominan todos los medios de comunicación, ¿no? Lo que no quieren es que cambien las cosas. Hay un grupo muy poderoso de gente en ciencias duras, ¿no? Como también en las artes, pero es otra cosa. Vamos a que no quieren que cambien las cosas, que quieren que las cosas sigan igual, que el SNI siga igual, que el CONACYT siga igual, que los criterios de evaluación sigan igual, ¿no? Eso está cambiando. Se está abriendo una ventana de oportunidad. Yo tampoco soy observadorista. Quienes me conocen saben que yo he combatido el observadorismo toda mi vida, pero tengo que reconocer una cosa. En este momento se están replanteando algunas cosas. Sí. El que el CONACYT se haya propuesto que se meta un H, hasta ahora no significa nada. Es una promesa. Pero es una promesa que nosotros los humanistas tenemos que exigir. Sí, que agradecer, ya. Tenemos que exigir. Entonces, bueno, ¿eso qué va a significar? Primero, más recursos. Segundo, que cambien por completo todos los criterios de evaluación, que nos quiten el bozal, que nos quiten el collar, ¿no? Que nos permitan hacer cosas, ¿no? Porque ahora estamos amarrados, estamos dominados, así llevamos 30 años ¿no? dominados por estos criterios. Entonces, ahí está el momento y hay que reconocerlo ¿no? Dentro de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación a mí se me hace que es una cosa muy plural, pero ahí hay cosas que no están mal, ¿no? A las que se están oponiendo quienes, los que han tenido el poder económico y político, es decir, los científicos. Tú decías hace un rato que los científicos, hijo hermano, o sea, tienen museos de ciencia, se han servido con la cuchara grande. Se han servido con la cuchara grande en términos de dominio político, de dominio económico y también, o sea, lo que es peor, en imponernos muchos de sus criterios de trabajo, de cientificidad, que nos tienen aquí aplastados. Eso ya tiene que acabar, ¿no? Una parte de la promesa de lo que viene del cambio y de lo que significa la H ahí, es que ya no vamos a estar sometidos por eso. Pero también tiene que ver esto, yo creo, también con cómo vamos a hacer la política. Cómo nosotros, los filósofos, vamos a organizarnos políticamente. Y yo lo que te diría es tenemos que tener mucho cuidado de no hacer lo mismo que los científicos. ¿Cómo es la organización? La organización los científicos se organizan políticamente de una manera impresionante, ¿no? Por eso tienen ¿no? todas estas instituciones, ¿no? Tienen el Consejo Consultivo de Ciencias de la República, tienen voz directa, ¿no? Se conectan tanto con lo más alto del poder político con lo más alto del poder económico, ¿no? Y todo es de una manera vertical, ¿no? Estructurada, que es un poco como la reproducción de los laboratorios hoy en día, ¿no? Que está el líder del laboratorio, es el que tiene los contratos, es el que firma los artículos en primer lugar, y están luego ahí ¿no? Una cosa casi como de ejército, ¿no? O sea, ¿no? Batallones de ejército que están así. Afortunadamente nosotros no trabajamos así. Primera cosa, afortunadamente nosotros no necesitamos mucho dinero, no necesitamos esa tentación del dinero que ha corrompido a la ciencia, ¿no? Es la tecnociencia al servicio del sistema capitalista. Nosotros no la tenemos, qué bueno. Pero también por eso nuestra organización puede ser muy diferente. Puede ser una organización más democrática, en el mejor sentido de la palabra, más horizontal, que escuche más a las razones, que tome en cuenta las necesidades también de cada una de las personas. El proceso político que vamos a emprender, que tendríamos que emprender, tendría que ser también en contraste con la manera en la que se ha politizado la vida académica, ¿no? A partir del modelo de las ciencias duras, ¿no? Las humanidades en este momento pueden dar un ejemplo también, no solo a la comunidad, sino también de organización al resto de la sociedad mexicana. Entonces, llevar filosofía es llevar también una forma de
de comunidad filosófica, ¿no? En donde se escuchan las razones, se escuchan a las personas, se busca la verdad por encima de otros valores, ¿no? Y eso también puede ser una contribución al proceso de transformación que estamos viviendo. Es decir, aquí hay otro modelo, otra forma de hacer política que no es esa. Y otra forma de ser humano, ¿no? No solo Claro, es, por supuesto, no, claro. no es solo hacer política, es ser político, ¿no? Y una forma distinta de ser humano, ¿no? De Que eso vivir es lo en que comunidad. debieron. Pero Ahí ya había dos, ¿no? Sí, había dos y luego... Gracias. No, lo siento, pero es la primera que espero que sean de muchas. Les pediría si Puntual. en un Sí, minuto yo veo lo- y no comiencen a decir voy a ser muy rápido y entonces Yo creo que sí. Digo, primero, creo que sí tenemos un reto muy fuerte, muy grande, que es el que estamos ya en la Constitución y que tenemos que hacer una práctica política y sobre todo pensar qué es lo que vamos a hacer. Eso es inmediato y que tenemos que hacer foros y que tenemos que, ¿cómo se llama?, diversificarnos para poder establecer cuáles son esos canales, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí me explico? Para que no nos agarre de veras, ¿sí?, la puerta y nos cogen las manos, ¿no? Sí. A mí me parece que eso es lo que es imprescindible. Es ya o ya lo tenemos que hacer. así es. De otra manera lo van a tomar otros. Son momentos extraordinarios los que estamos viviendo. Sí. La verdad que sí. Y bueno, son oportunidades que se toman, como tú dices, o se pierden. Y yo los invito a que luchemos para tomar esas decisiones y que lo hagamos con mucha alegría, ¿no? Porque de veras, yo sí tengo mucha esperanza. Yo creo que pueden pasar cosas muy buenas para todos, ¿no? Y con eso acabo de veras con una expresión de esperanza. Muy bien. Yo también. Me pone muy, muy contento ver que esto no suele suceder. Es decir, hay mesas de trabajo, entonces lees tu ponencia, por obligación, ni siquiera te oyen, pero por obligación te aplauden, ¿no? Y entonces al final uno también aplaude, agradece, todos nos agradecemos, nos regresamos a casa y ya no nos acordamos absolutamente de nada. Creo que este tipo de diálogos es fundamental. Sin embargo, creo que nos faltó un tema y es el de la autocrítica. En varias intervenciones parece que hay los buenos y los malos, ¿no? Los científicos, así como la filosofía, ¿no? Los científicos son malos. Los humanistas nos han oprimido, pero somos, de veras, la neta, somos los buenos, ¿no? Entonces nosotros, por ahí incluso, ¿no?, este término de empoderamiento, a mí me pone muy mal, ¿no? Porque es que imagínense, o sea, es que lo estamos usando ya sin siquiera saber lo que estamos diciendo, ¿no? Me quiero empoderar. ¡Wow! ¿Eso es lo que está buscando entonces la filosofía? O sea, ¿estamos buscando el poder o estamos buscando más bien el poder ser mejores seres humanos? Carlos. Yo algo que quiero resaltar mucho y rescatar, además de sumarme también a esta situación esperanzadora, sin duda, es el hecho de también un poco sale en el aire la idea de que no hemos hecho, no ha pasado, no ha iniciado, no hay. Y es falso. Aquí sí me opongo tajantemente, es falso. Claro que hemos hecho. He visto proyectos de divulgación que se fueron apoyando. Cuando en algún tiempo pude ser servidor de mi colegio y de esta facultad, conocí muchos proyectos que, aunque modestos, ahí estaban, dando la lucha, un poco como nos invitabas, ¿no? Allí están, hay montones de proyectos. Que es un gran logro que estemos en la Constitución, sin duda. Pero también, como filósofos que somos, ¿no? Pues no nos gustan todos los corsés institucionales, y entonces hay proyectos por fuera. Y ya existen. Y se siguen creando nuevos. Samuel decía, yo participé en 2, 3, pues claro que sí, ahí está, y ahí sigue ese trabajo a la disposición de cualquiera, con ir a YouTube, etc. Sí hemos hecho. También la cuestión es un poco, ya lo mencionaba ahora Ricardo, la autocrítica. Bueno, ¿qué tanto he buscado yo mismo? ¿Qué tanto he observado? ¿Qué tanto he analizado? ¿Y qué tanto puedo contribuir?
también se vale esto, ¿eh? Es decir, claro que hay que crear comunidad, crear nuevos tópicos, crear nuevas cosas, abrir nuevos espacios, pero también retomar lo que ya de hecho ha pasado, ¿sí? Porque en esto también nos enseña la filosofía, como yo, siguiendo el ejemplo de mis maestros aquí presentes, ya han estado los filósofos pensando la cosa. Bueno, pues retomo también, no solo voy a inventar, digamos, de nuevo, de cero. Ya ha habido. Ese es otro modo de acrecentar la comunidad. Preferiría decir esto en lugar de solo decir crearla. No, no, hagámosla más grande, ¿no? Y en eso también creo que este momento es coyuntural y esperanzador, me parece. Un pequeño comercial también, como parte de estas intenciones de acrecentar las comunidades. El Seminario de Metafísica también se ha modernizado. Ya no estamos tan metafísicos en estos sentidos antiguos, Carlos, ¿no? por favor. Algunos alumnos nos sublevamos un poquito. No, y ahora nos pueden incluso seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, ahí estamos a la disposición de todos ustedes. Es pública quiénes son los miembros del seminario, quiénes han colaborado y siguen colaborando, y esperamos que sigan colaborando con el seminario. También queremos ser un nodo de conexión, desde luego, con toda nuestra comunidad. Muchas gracias. De hecho, tenemos, ya estamos en los comerciales, tienen 30 segundos cada uno. Tenemos un proyecto Papita ahorita que se llama precisamente Formación y Paideia. Es decir, tenemos precisamente la intención desde la metafísica de pensar estas cosas y contribuir precisamente a crear más comunidad. Claro. No, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por venir.